El aire otoñal de Long Island traía un frescor silencioso mientras Michael Hayes caminaba bajo el sendero de grava del cementerio del pequeño pueblo. Ya tenía 40 años, pero el peso en su pecho lo hacía sentir mayor. Sus zapatos crujían contra las piedras, cada sonido demasiado fuerte en el silencio. En su mano, sostenía un ramo de lirios blancos, cuyos pétalos temblaban con la brisa que agitaba las hileras de arces. Hacía años que no volvía allí. La última vez que él y Clare se habían hablado cara a cara fue antes de que el divorcio fuera definitivo. 7 años habían pasado, y sin embargo, su ausencia era más intensa que el día en que se fue. Ahora se había ido para siempre. Michael se arrodilló ante su tumba, apartando una hoja suelta de la lápida. Las letras talladas de su nombre lo detuvieron en seco. Clare Whitmore Haas. Debajo, las palabras, hija amada, alma gentil. No había mención de él, ni rastro de la vida que una vez intentaron construir. Dejó las mentiras con cuidado, su mano se detuvo como si la piedra pudiera responder a su tacto. Su voz rompió el aire quieto. Debería haber llegado antes, susurró. Debería haberlo hecho. Se detuvo y cerró los ojos. Solo vine a despedirme. El arrepentimiento lo oprimió, más pesado que las nubes otoñales que se acumulaban en el cielo. Recordó sus discusiones, como ella le había rogado un hogar estable para cenas familiares y risas llenando habitaciones silenciosas. Él se lo había prometido. Luego dejó que la ambición lo alejara. Contratos en la ciudad, trasnochadas, dibujos que le robaron la atención mientras ella esperaba sola. No hubo traición, ni final cruel, solo un silencio que creció hasta partir su matrimonio en dos. Él eligió rascacielos, ella eligió raíces, y cuando ninguno pudo doblegarse, se rompieron. Michael se enderezó, limpiándose la tierra de la rodilla, preparándose para irse. Pero el sonido lo detuvo. Pequeños pasos, ligeros, irregulares, corriendo sobre la grava. Se giró. 3 niñas con suéteres rojos iguales se apresuraron hacia la tumba, con las caras enrojecidas por el frío. No debían de tener más de 7 años. Su cabello castaño les caía sobre los hombros, igual que el de Claire. Michael se quedó paralizado, con la respiración entrecortada cuando los 3 pares de ojos se alzaron hacia él, abiertos, redondos y sorprendentemente familiares. La más alta agarraba un conejo de peluche desgastado. Lo miró como si lo reconociera. La segunda roca lo señaló directamente. «Papá». La palabra le golpeó el pecho como una piedra. Michael retrocedió un paso tambaleándose. «¿Qué? ¿Qué dijiste?» La niña más pequeña. Tenía las mejillas llenas de lágrimas. Dio 2 pasos rápidos hacia adelante y lo repitió con la claridad de una campana en el cementerio vacío. «Papá». El pulso de Michael rugió en sus oídos. Los miró a los 3. 3 rostros idénticos. 3 voces que resonaban con una verdad que no estaba preparado para afrontar. Clare nunca se lo había dicho. Ni una sola vez. Y sin embargo, allí estaban. Las mentiras temblaron en su mano antes de resbalarse de sus dedos y caer al suelo. Michael sintió que las rodillas le flaqueaban al oír la palabra papá resonar en el aire frío. Miró a las 3 niñas, con el pecho apretado como si la tierra se hubiera inclinado bajo sus pies. La más alta aferró con más fuerza su conejo de peluche, con la mirada firme pero cautelosa. La segunda, Grace, dio un paso al frente, con la audacia de señalarlo de nuevo, como retándolo a negarlo. La más pequeña, Rose, se quedó un poco atrás, con la voz temblorosa pero clara. «Papá, te encontramos». Michael negó con la cabeza lentamente. «No, eso no es posible». Su voz se quebró más para sí mismo que para ellas. Anna, la mayor, levantó la barbilla. «Mami nos dijo que tenías ojos marrones y una cicatriz aquí». Se tocó la frente. Una leve marca era visible sobre la ceja. «Yo también la tengo». A Michael se le encogió el corazón. Esa cicatriz había estado allí desde que nació. La misma curva,
la misma tenue línea plateada. ¿Quién te dijo que dijeras esto?, preguntó con voz pausada, mirando a su alrededor como si alguien pudiera salir de detrás de las lápidas. ¿Dónde está la persona que te vigila? Las chicas intercambiaron miradas rápidas. La pequeña mano de Grace metió la mano en su bolsillo y sacó una llave atada a una tarjeta de biblioteca desgastada. Dio un paso adelante y la puso en la palma de su mano. Esta era de mamá, dijo. Dijo que tú lo sabrías. Michael bajó la mirada. La tarjeta de la biblioteca llevaba el nombre de Clare. Clare Hayes salió con alguien años después de su divorcio. Se le hizo un nudo en la garganta. Quiso negarlo para decirles que estaban equivocados. Ese dolor les estaba jugando una mala pasada a todos. Pero los ojos de Rose brillaron con lágrimas contenidas mientras susurraba. Mamá dijo, un día te veremos y deberíamos llamarte papá. Michael se tambaleó hacia atrás, con las mentiras aún en el suelo donde las había dejado caer. Se llevó una mano temblorosa a la frente. Esto no puede ser, murmuró. Las tres hermanas permanecieron juntas en silencio, rozándose las manos para animarse. El viento arreció, trayendo consigo el tenue sonido de la vieja puerta de hierro del cementerio. Y entonces llegó otra voz, mesurada, pausada. Samuel, el cuidador del cementerio, había estado observando desde lejos. Se adelantó, con la gorra desgastada en la mano. Señor Hayes, dijo en voz baja. Clare le dejó algo. Dijo que se lo daría si alguna vez llegaba el día. Del interior de su chaqueta, Samuel sacó un sobrecerrado, con el papel desgastado y la inconfundible letra de Clare. A Michael le temblaban los dedos al alcanzarlo. Las chicas lo observaban con ojos abiertos y expectantes. En el anverso, con la delicada caligrafía de Clare, se leía, si encuentras esto, también las encontrarás. A Michael le latía con fuerza. Cerró la mano alrededor del sobre, con la mente dándole vueltas. No era un error. Era una verdad que Clare había mantenido oculta, esperando ese momento exacto. La tormenta que sentía en su interior era innegable. Por primera vez en años, Michael se dio cuenta de que no estaba al final de algo, sino al principio. El sobre no pesaba casi nada, pero la mano de Michael temblaba como si estuviera sosteniendo una piedra. La letra, la de Clare, le resultaba familiar e insoportable a la vez. Las tres chicas se acurrucaron juntas, con la mirada fija en él. Samuel esperó en silencio, con el sombrero en la mano. Michael rompió el sello lentamente. Dentro había una carta doblada, con los bordes suavizados por el tiempo. Respiró hondo y empezó a leer. Michael, si tienes esto en la mano, significa que las has visto. Nuestras niñas, quería decírtelo, pero tenía miedo. Miedo de que tu vida en la ciudad, los edificios que amabas, el mundo que perseguías se derrumbara si lo supieras. No quería ser la razón por la que lo perdiste todo. Así que elegí el silencio. Quizás estuvo mal. Quizás fue egoísta. Pero te amé lo suficiente como para dejarte ir. Y las amo lo suficiente como para mantenerlas a salvo hasta el momento adecuado. Se merecen a su padre. Si esta carta te encuentra, significa que ha llegado el momento. El pecho de Michael ardía. Sus rodillas cedieron y se sentó pesadamente en el suelo húmedo. Ana susurró, mamá escribió sobre nosotros. Michael dobló la carta completamente, mirando al suelo como si fuera a abrirse y tragárselo. Sí, dijo con voz áspera. Ella escribió que eres mía. Grace se cruzó de brazos, desafiante, incluso en su pequeñez. Ya lo sabíamos. La suave voz de Rose lo interrumpió. ¿Lo crees ahora? Michael la miró a las tres y sintió una opresión en el aire. No sé cómo creerlo, pero no puedo negarlo. Samuel le puso una mano en el hombro. Ella quería que los encontraras aquí, no en ningún otro lugar. Quería que primero enfrentara su recuerdo. Michael miró fijamente la lápida de Clare. Las mentiras que había traído yacían aplastadas en su base, con los pétalos temblando al viento. Se le cerró la garganta al susurrar.
Me ocultaste esto, pero también me las confiaste. Las chicas se acercaron, sus pequeñas sombras fundiéndose con la suya. Michael sintió el peso de 3 pares de ojos escrutando su rostro en busca de una respuesta. No puedo dejarte aquí, dijo finalmente. Las palabras lo sorprendieron incluso a él. Ahora no. Samuel asintió una vez como si esa fuera la única respuesta posible. Entonces toma la llave. Abre más de lo que crees. Michael apretó con más fuerza la pequeña llave fría en su bolsillo. Por primera vez en años, se dio cuenta de que su siguiente paso lo cambiaría todo. El silencio que siguió no fue vacío. Fue un comienzo. La tarjeta de la biblioteca y la pequeña llave de bronce ardían en el bolsillo de Michael como si tuvieran pulso propio. La carta de Clare aún le pesaba, sus palabras resonaban en cada rincón de su mente. Las chicas estuvieron cerca, sus suéteres brillando contra las piedras grises. Anna aferró su conejo con más fuerza. Grace pateó una piedra con energía incansable, y Rose susurró casi para sí misma, la llave es del escritorio de mamá. Michael se agachó. ¿Sabes dónde está este escritorio? Rose asintió, con sus ojos oscuros firmes. En el centro comunitario. Mamá trabajaba allí. Después de la escuela. Siempre cerraba su cajón con llave. Samuel asintió lentamente. Ese escritorio sigue ahí. Nadie lo ha tocado desde el funeral. Si te dejó esa llave, tú necesitaba abrirlo. Michael miró fijamente a las chicas, luego a la lápida. La elección parecía imposible. Regresar a la ciudad, al proyecto inacabado, esperando su firma, o seguir el rastro que Clare había dejado. Ya sabía qué camino tomar. Ven conmigo, dijo en voz baja. Caminaron juntos por el tranquilo cementerio, con el crujido de las hojas bajo sus pies. Michael tomó sus pequeñas manos, desconocidas, pero instintivamente protectoras. Cada paso profundizaba en la verdad. Ya no podía volver a la vida que tenía antes. Al borde del cementerio, se detuvo Samuel. Desde aquí, es tu responsabilidad, dijo, tocándose la gorra. Ella quería que las encontraras tú, no yo. Michael subió a las niñas a su coche. Sus voces eran bajas, inseguras, pero el silencio entre ellas era diferente ahora. Menos como desconocidos, más como hilos que empezaban a tejerse. El centro comunitario estaba a un corto trayecto en coche. Era de ladrillo rojo desgastado pero resistente, revestido de hiedra. La recepcionista reconoció a las niñas al instante y las dejó pasar sin hacer preguntas. Dentro de la oficina olía ligeramente a madera vieja y papel. Contra la pared del fondo estaba el escritorio de Clare, sencillo de color roble con una pequeña cerradura de latón en el cajón superior. La mano de Michael tembló al introducir la llave. La caja se abrió con un clic. Dentro había carpetas atadas con cinta, recibos médicos y 3 ecografías, con su nombre escrito con claridad en una esquina. Debajo, un sobre pequeño y sellado con sus iniciales escritas a mano por Clare. Lo levantó con cuidado. Las chicas lo rodearon, respirando agitadamente por la expectación. Ya no era cuestión de creer. Era una prueba innegable y definitiva. Michael cerró el cajón lentamente y miró a sus hijas. Debería haber estado aquí, susurró. Pero ahora estoy aquí y no me voy. Las chicas no respondieron, pero Anna se inclinó hacia él. Rose le tomó la mano y Grace estudió su rostro como si comprobara si sus palabras eran fiables. Para Michael, no había vuelta atrás. El pequeño cajón de roble permaneció abierto, su contenido esparcido por el escritorio como fragmentos de una vida que había perdido. Las chicas estaban sentadas en las sillas desgastadas cercanas, con las piernas balanceándose sobre el suelo. Michael guardó el sobre con sus iniciales en el bolsillo de su chaqueta, con el pecho oprimido por el peso de lo que significaba. Cuando se giró, Anna lo miraba fijamente, con el pulgar apretado contra la oreja de conejo.
Grace tamborileaba contra el escritorio con un lápiz que había encontrado, con la impaciencia escrita en el rostro. Rose observaba el tic-tac del reloj de pared como si llevara un mensaje oculto. «Vamos», dijo Michael con suavidad. «Tomemos un poco de aire». Afuera, la luz de la tarde se desvanecía. Acompañó a las chicas hacia su coche, aún sin saber cuál debía ser el siguiente paso. Por primera vez en años, el camino no estaba dibujado en planos ni contratos. Era incierto, frágil, pero vivo. Al abrir las puertas del coche, una voz familiar interrumpió al silencioso Michael. Se quedó paralizado. Linda, la hermana mayor de Clare, estaba junto a la acera, con los brazos cruzados y la mirada penetrante y recelosa. Su suéter gris se aferraba al viento, pero su presencia parecía más un muro que una protección. «He oído que has vuelto», dijo. Su mirada se dirigió a los 3 niños, ahora medio ocultos tras él. «Y ya están causando problemas». Michael se enderezó. No sabía nada de ellos, Linda, hasta hoy. Apretó la mandíbula. «Clare te esperaba. Esperaba que volvieras. Pero elegiste rascacielos y plazos antes que a ella. Ahora apareces pensando que puedes, ¿qué? Ser su padre». La chica se encogió aún más contra él. Su silencio era más fuerte que cualquier protesta. Michael respiró hondo. «No puedo deshacer el pasado, pero no pienso dejarlos otra vez». Los ojos de Linda brillaron, aunque su tono se mantuvo firme. «Ya han roto suficientes promesas. Si desapareces ahora, los destruirás. Y si crees que puedes compaginar tu vida en la ciudad con 3 hijas, te estás engañando a ti mismo». Sus palabras lo impactaron más de lo que quería admitir. Sin embargo, allí de pie, con las pequeñas manos de la chica agarrando su manga, supo que no tenía elección. «Entonces te lo demostraré», dijo en voz baja. Linda le sostuvo la mirada un largo instante antes de retroceder. «Tendrás que hacerlo porque si no, me las llevaré yo misma. Se merecen algo mejor que un hombre que está a medias aquí». Se alejó, dejando su advertencia flotando en el aire otoñal. Michael miró a las chicas. Anna tenía los ojos muy abiertos. Grace tenía la boca apretada en desafío. Las manos de Rose aún rodeaban las suyas. Se arrodilló a su altura. «Pase lo que pase, me quedo». «¿Me oyes?» «Me quedo». Por primera vez, Grace no discutió. Solo asintió, con los labios apretados, como si probara el peso de sus palabras. Michael se quedó de pie, con el pueblo extendiéndose ante él. En algún punto entre la tumba de Clare y este momento, su vida había sido reescrita. El viento había arreciado para cuando Michael condujo a las chicas de vuelta por las estrechas calles de Long Island. El cielo se había oscurecido a un azul intenso y los faros se extendían sobre las aceras agrietadas donde las hojas se dispersaban como susurros inquietos. Por el retrovisor, vio a Anna aferrada a su conejo. Grace, apoyada en la ventana con la mandíbula apretada, y Rose tarareando en voz baja, con la mirada fija en el reloj del salpicadero. 3 pequeñas vidas, cada una con un peso que apenas podía medir. Entró en la pequeña posada a las afueras del pueblo, un lugar modesto con persianas descoloridas y una cálida lámpara brillando en la recepción. Samuel les había reservado una habitación temporal esa misma tarde, lo que le daba una batalla menos en un día ya de por sí demasiado intenso. Dentro de la suite, el aire olía ligeramente a limpiador de pino. 2 camas individuales estaban una al lado de la otra y un sofá-cama plegable contra la pared. Las chicas entraron con cautela, con pasos vacilantes, como si esperaran permiso. «Pueden elegir dónde sentarse», dijo Michael en voz baja, con la voz quebrada a pesar del esfuerzo por sonar firme. Grace dejó caer su mochila sobre una de las camas con un golpe sordo, reclamándola sin decir palabra. Anna se quedó junto al sofá, con los ojos muy abiertos, esperando instrucciones. Rose se acercó a la ventana, rozando con el dedo el cristal empañado por el aliento de ambos. Michael exhaló. «Está bien, Anna». El sofá se apartó.
Rose, estás con Grace a menos que quieras este lugar. Rose se giró, observándolo y asintió. Una vez. Con gracia. No fue mucho, pero fue un asentimiento. Se movió torpemente por la habitación, sin saber si debía empezar con la comida, la hora de dormir o simplemente el silencio. El peso de la paternidad lo oprimía, no de la forma abstracta que había imaginado a lo largo de los años, sino ahí, tangible, en los rostros que lo observaban expectantes. Pidió comidas sencillas de la cocina de la posada, queso a la plancha, sopa y rodajas de manzana, y subió él mismo la bandeja. Las chicas comieron en silencio, el tintineo de las cucharas contra los cuencos llenaba el silencio. A mitad de la comida, Grace lo rompió. ¿Vas a volver a la ciudad mañana? La pregunta lo impactó más de lo esperado. Dejó la cuchara. No, mañana no. No por un tiempo. Anna levantó la vista, escrutándola. ¿Quieres decir que te quedarás aquí? Michael sostuvo su mirada. Sí, me quedaré. Rose lo observó, con la cabeza ladeada, como si estuviera probando el peso de sus palabras. Mamá solía decir, los relojes dicen la verdad, murmuró. Ya veremos si el tuyo lo hace. Michael tragó saliva. Las palabras se le clavaron en el pecho como piedras. Más tarde, cuando las luces se atenuaron, los arropó torpemente con las mantas. Grace se resistió al principio, pero no apartó su mano cuando él ajustó la almohada. Anna se acurrucó junto a su conejo, susurrando algo que Michael no pudo oír. Rose, la última en cerrar los ojos, lo observó hasta que el sueño finalmente la venció. Él permaneció despierto mucho tiempo después en la silla junto a la ventana, mirando el sobre de Clare, que ahora descansaba sobre la mesa. El sonido de 3 respiraciones firmes llenó la habitación, un frágil recordatorio de lo que estaba en juego. Durante años, había construido torres de cristal y acero, buscando la permanencia a través del diseño. Sin embargo, aquí, en esta pequeña habitación con 3 hijas a las que nunca conoció, se dio cuenta de que la permanencia no tenía nada que ver con el hormigón. Vivía en la presencia, permaneciendo cuando importaba. Michael se recostó, agobiado por el cansancio, pero aún así susurró al silencio. No me voy. La luz de la mañana se filtraba a través de las finas cortinas que cortaban la desgastada alfombra de la posada. Michael se despertó antes que las chicas, escuchando sus respiraciones irregulares. El suave silbido de la Gracia, el murmullo ocasional de Rose, el delicado tamaño de Anna agarrando a su conejo. Era la primera noche que no había estado solo en años, y se sentía a la vez extraño y arraigado. Después del desayuno en la planta baja, tostadas, huevos y jugos servidos por un amable encargado, Michael los acompañó al centro comunitario. El edificio estaba en silencio, mohús de polvo flotando bajo la luz del sol que se filtraba por los altos ventanales. Aún llevaba la pequeña llave de latón que Clare le había dejado, pesada como una promesa. Las chicas se quedaron cerca de la puerta, susurrando entre ellas, mientras Michael se acercaba al archivo. Le temblaban las manos al girar la llave en la cerradura de un viejo cajón del armario. El metal hizo clic y el cajón se abrió con un crujido cansado. Dentro había carpetas, sobres y carpetas manila apiladas con meticulosa precisión. Entre ellas, un historial hospitalario sellado, marcado con el nombre de Clare. Dudó un momento, pero lo abrió. La primera página lo impactó como una marejada. Padre, Michael Hayes. Clare lo había escrito de su puño y letra en el formulario de admisión durante su embarazo. La tinta era firme, no un error, no una idea de último momento. A Michael se le hizo un nudo en la garganta al leer la nota adjunta al final. No se lo dije. Estaba construyendo un futuro que yo no quería romper. Si lo hubiera sabido, se habría quedado. Y yo no podía ser la razón por la que renunciara a sus sueños. Cargaré con esto solo. Durante años, había culpado su silencio a un rechazo. Ahora lo veía como lo que era. El sacrificio se convirtió en distancia.
Ella había llevado la verdad no para excluirlo, sino para protegerlo, incluso si eso significaba criar a 3 hijos sin él. Tras él, la vocecita de Rose rompió el silencio. ¿Es esa la letra de mamá? Michael se giró sobresaltado. Los 3 estaban cerca, observándole las manos. Se arrodilló y bajó la carpeta para que pudieran verla. Sí, susurró. Esta es la letra de tu madre. Grace frunció el ceño. ¿Por qué no te lo dijo? Tragó saliva. Porque creía que me protegía. Pero también escribió esto para que algún día lo supiera. Anna tiró de su manga, con los ojos muy abiertos por la preocupación. Entonces, ya has aceptado de verdad que eres nuestro padre. Michael la miró, luego a Grace y a Rose, la curva de sus mejillas, la sombra de Clare en sus ojos, el innegable rastro de sí mismo. Su respuesta fue firme, esta vez sin duda. Sí, lo soy. El peso de la verdad lo oprimía, pero no lo aplastaba. Lo anclaba. Por primera vez desde la muerte de Clare, no se dejaba llevar. En ese momento, la puerta se abrió con un crujido. Linda entró, pálida, al ver la carpeta en su mano. Así que lo encontraste, dijo con frialdad. Michael se levantó, sosteniendo el archivo contra su pecho. Quería que lo supiera. Confiaba en mí. Los ojos de Linda brillaron, pero su voz se mantuvo firme. La confianza no son palabras escritas, Michael. Se demuestra cada día. Puedes hacerlo o volverás a huir cuando la ciudad te llame. Las chicas se interpusieron entre ellos, testigos silenciosos de la batalla. Ninguno de los 2 adultos pudo escapar. Michael sostuvo la mirada de Linda, ya no a la defensiva, sino firme. Corrí una vez. No volveré a correr. El aire se sentía pesado. Ya no se trataba solo de errores pasados. Se trataba de lo que haría después. Y por primera vez, Michael supo la respuesta. La tormenta de la verdad no había pasado. Solo había cambiado. Michael salió del centro comunitario con las chicas, con el expediente del hospital pesado en su bolso. Caminaron por la estrecha calle bordeada de pequeñas tiendas, sus manos entrelazadas con las de él como hilos frágiles que no se atrevía a soltar. Anna se aferró a él. Rabbit se apretó contra su pecho. Grace caminaba medio paso por delante, con la barbilla levantada como si desafiara al mundo a desafiarla. Rose no dejaba de mirarlo, buscando en su rostro algo tácito. De vuelta en la posada, Michael los acomodó con libros para colorear y chocolate caliente. Pero cuando la habitación se quedó en silencio, su teléfono vibró. La pantalla mostró un número de Nueva York, el de su empresa. Lo miró, paralizado. La llamada significaba plazos, contratos, un proyecto multimillonario esperando su firma. Se le aceleró el pulso. Viejos reflejos, gritando por responder. Pero entonces la vocecita de Anna rompió el silencio. Papá, ¿puedes ayudarme a dibujar la casa del conejo? Michael silenció el teléfono. Se sentó a su lado, cogiendo un crayón, dibujando un tejado torcido. No era mucho, pero Anna sonreía radiante como si le hubiera construido un palacio. Aún así, la elección persistía. Carrera o presencia. Podía sentir la atracción de ambas y sabía que las pruebas apenas habían comenzado. Esa noche, Linda llegó a la posada. Sus ojos recorrieron la habitación. Los crayones esparcidos, las tazas medio vacías, las niñas acurrucadas alrededor de sus proyectos. «Estás jugando a las casitas», dijo secamente. Michael sostuvo su mirada. «Estoy aprendiendo a quedarme». Apretó la mandíbula. «Quédate lo suficiente o me las llevo conmigo. Se merecen estabilidad, no otra promesa rota». Las chicas alzaron la vista ante la tensión, pero no dijeron nada. Michael se agachó a su altura. «Vayan a lavarse para ir a la cama». «Bueno, ahora mismo estoy aquí». Cuando la puerta se cerró tras ellas, Linda se acercó. «¿Crees que Clare te perdonó porque dejó tu nombre en un formulario?»
Perdonar es demostrar cada día que no volverás a desaparecer. Michael no discutió. Simplemente asintió con voz firme. Entonces lo demostraré. Más tarde, cuando las chicas se durmieron, Michael se sentó junto a la ventana. La calle estaba vacía. La luz de la farola proyectaba largas sombras. Su teléfono se encendió de nuevo. Correos, llamadas perdidas, contratos amontonándose como ladrillos en su pecho. Cerró el portátil sin abrir ni uno solo. Por primera vez en años, prefirió el silencio a los negocios. Detrás de él, Grace se removió en sueños, susurrando, «Papá». Michael se giró. La palabra ya no era una pregunta. Era una exigencia, y él lo sabía. Cada paso a partir de ahí sería una batalla para cumplirla. La luz de la mañana se derramaba en la pequeña habitación, pero el peso en el pecho de Michael no se alivió. El expediente del hospital yacía sobre el escritorio, medio enterrado bajo los dibujos a lápiz que las chicas habían dejado la noche anterior. Un conejo torcido, una casa con 3 ventanas dibujada con gracia, una figura alta de pie junto a ellas. Era él. Mientras trazaba las líneas de lápiz con los dedos, llamaron a la puerta. Linda entró sin esperar, con el rostro serio. «Has tenido una semana», dijo. «Las chicas te adoran, pero el cariño no es estabilidad. Necesitan saber que no te vas otra vez». Michael se enderezó. «No me voy. Aún no se lo has dicho a tu empresa». Linda replicó. «Estás a caballo entre 2 vidas, Michael. Eso no durará. No para ellas». Sus palabras le resultaron más duras de lo que quería admitir. Esa tarde, llevó a las chicas al parque. Anna aferraba a su conejo mientras Rose recogía hojas, escuchando el tic-tac del reloj de bolsillo que llevaba de Claire. Grace insistía en subir más alto que los demás, cuaderno de dibujo en mano, incluso en los columpios. Michael estaba sentado en el banco, con el teléfono vibrando en el bolsillo con recordatorios de la ciudad. La fecha límite de su proyecto estaba a solo unos días. Lo silenció y se concentró en sus risas, pero el silencio de sus responsabilidades sin responder rugía más fuerte que el ruido del patio de recreo. Al ponerse el sol, Linda llegó a recogerlos. Llevó a Michael aparte. «Tienes 3 días», dijo en voz baja. 3 días para demostrarme que las eliges a ellas antes que a rascacielos y contratos. Si no puedes, me las llevaré conmigo. No dejaré que revivan lo que pasó Claire. Michael la observó mientras guiaba a las chicas hacia el coche. Anna miró hacia atrás, con las orejas de conejo caídas. Grace frunció el ceño, leyendo la tensión en su rostro. Rose le susurró algo a sus hermanas que él no pudo oír. La puerta del coche se cerró y se fueron. Michael se quedó paralizado, con la fecha límite apretándola por ambos lados. Su carrera por un lado, su familia por el otro. Finalmente comprendió que no se trataba solo de demostrar amor. Era cuestión de tiempo. Michael estaba sentado solo en la silenciosa habitación de la posada. El tic-tac del viejo reloj de pared era implacable. Cada segundo le recordaba que solo tenía 3 días. Su portátil estaba abierto sobre el escritorio. Los planos brillaban en la pantalla. La empresa esperaba su firma en el proyecto de la ciudad. Una oportunidad con la que alguna vez soñó, de esas que definen reputaciones. El teléfono vibró. Un correo electrónico de su socio en Nueva York. «Necesitamos su decisión para el lunes. Los inversores no esperarán». Michael cerró el portátil. El eco de la voz de Grace, «Te vas a ir otra vez», resonó más fuerte que cualquier inversor. Esa noche, condujo hasta casa de Linda. Las niñas estaban en la sala, tiradas en el suelo con libros para colorear. El conejo de Anna estaba bajo el brazo. Rose tenía el reloj de bolsillo en el regazo, escuchando atentamente. Grace levantó la vista cuando Michael entró, pero no sonrió. Linda apareció de la cocina con los brazos cruzados. «Viniste», dijo secamente. «Tenía que hacerlo», respondió Michael. Se arrodilló junto a las chicas. «Las he extrañado hoy».
Anna se acercó gateando y le tocó la manga. Grace siguió coloreando, pero Michael notó que estaba dibujando un puente, con líneas irregulares, sin terminar. Rose preguntó en voz baja: «Papá, ¿te quedas esta noche?» Michael tragó saliva. «Si quieres», observó Linda con el rostro ilegible. Más tarde, cuando las chicas se acostaron, lo confrontó. «Estás en una encrucijada, Michael. 3 días no es solo mi plazo, es el de la vida. Estas chicas no pueden sobrevivir a otra despedida». «Lo sé», dijo, «y no permitiré que se enfrenten a una». De vuelta en la posada, Michael volvió a abrir la caja de las cartas de Clare. En un margen, garabateado débilmente, notó algo que no había visto antes. «Él elegirá cuando esté listo. Solo rezo para que no sea demasiado tarde». Las palabras impactaron como un rayo. Clare había creído en él incluso después de todo. Cerró la carta, levantó el teléfono y redactó un solo mensaje para su empresa. «No puedo continuar. La familia es lo primero». Dudó solo una vez antes de pulsar «enviar». La decisión le costó años de ambición, pero en el silencio posterior, por primera vez en décadas, Michael se sintió libre. Al amanecer, regresó a casa de Linda con el desayuno en bolsas de papel. El olor a panqueques inundó la pequeña cocina. Las chicas entraron corriendo, sorprendidas. Grace lo miró con cautela. «No trabajas». Michael se agachó, colocando la comida en la mesa. «Ahora es mi trabajo». Por primera vez, Grace se permitió una pequeña sonrisa. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas de Linda mientras Michael ayudaba a las chicas a poner la mesa del desayuno. Anna alineó los tenedores con cuidado. Grace sirvió jugo de naranja con ambas manos, agarrando el cartón. Rose tarareó suavemente, dándole cuerda al viejo reloj de bolsillo que una vez le perteneció. Por primera vez, la habitación se sintió como un hogar. No prestado, no temporal, sino estable. Michael ya había cortado lazos con su empresa. Su teléfono vibraba con llamadas sin contestar, pero lo dejó en silencio. La decisión estaba tomada. El resto de su vida se había transformado en 3 vocecitas que lo llamaban papá. Esa tarde, llevó a las niñas al puerto. El aire otoñal era fresco. La sal llegaba del agua. Anna aferraba a su conejo. Grace dibujaba barcos en su libretita. Rose se apoyó en el costado de Michael, observando las gaviotas que se zambullían en las olas. «¿Mamá vino alguna vez por aquí?», preguntó Rose. «Sí», dijo Michael en voz baja. Le encantaba el sonido del agua. Dijo que sentía que el tiempo se ralentizaba. Las niñas guardaron silencio, escuchando la marea. Era el tipo de silencio que reconfortaba, no la distancia. Los días se convirtieron en semanas. Su vida empezó a encontrar ritmo. Linda, antes escéptica, se suavizó al observar. Ya no hablaba de plazos. En cambio, empezó a pasarse con la compra o a ayudar a trenzar el pelo. Una noche, le dijo a Michael en voz baja: «Clare se alegraría de que te quedaras». No era perdón, sino paz. Una noche, mientras las niñas se preparaban para dormir, Grace dudó en la puerta. «Papá», preguntó, «¿estás feliz ahora?» Michael se arrodilló para mirarla a los ojos. «Sí, porque estoy aquí contigo». Sus hombros se relajaron y se metió en la cama junto a sus hermanas. Para Michael, esa era la respuesta que había buscado toda su vida. El invierno dio paso suavemente a la primavera, y con él, las agudas aristas del dolor comenzaron a suavizarse. Los días de Michael ya no se dividían entre plazos y planos. Pertenecían a Anna, Grace y Rose. Las niñas se adaptaron a la rutina escolar. Anna llevaba a su conejo en la mochila para mayor comodidad. Grace se unió a una clase de arte, trayendo con orgullo a casa bocetos de casas que parecían más resistentes que cualquier cosa que Michael hubiera dibujado jamás. Rose, curiosa y atenta, le pidió que le enseñara a leer la hora en su viejo reloj de bolsillo. Las tardes se convirtieron en rituales.
cena, risas por pequeños errores, historias sobre Clare compartidas a trocitos. A veces, Linda se unía a ellas, trayendo recetas que Clare adoraba. La casa ya no parecía temporal. Parecía habitada. Un domingo, Michael sugirió una visita al cementerio. Las chicas aceptaron en silencio, cada una con un lirio en su pequeña mano. El camino al cementerio transcurrió en silencio, un silencio que no nacía del miedo, sino de la anticipación. En el cementerio, el viento traía la tenue sal del mar. Las cuatro caminaron juntas hasta que la lápida de Clare apareció a la vista. Sencilla, digna, suavizada por el tiempo. Las chicas depositaron sus yacijas con cuidado sobre la piedra. Michael se arrodilló, limpiando un rastro de musgo de su nombre. Su voz era firme pero baja. Clare, susurró. No regresé a tiempo antes, pero ahora estoy aquí y nunca más me iré. Anna se apoyó en él. Las manos de Grace se deslizaron entre las suyas. Rose abrió una pequeña caja de madera que llevaba consigo. La caja de música que Samuel les había regalado. Le dio cuerda y una suave melodía llenó el aire. Dentro, la voz grabada de Clare sonaba, débil pero clara. Si conoces a tu padre, créelo. Siempre te ha amado. Simplemente no supo quedarse. Las lágrimas nublaron la visión de Michael. Las chicas se apretujaron contra él mientras la melodía seguía sonando, fundiéndose con el sonido de la brisa marina. Las abrazó, con la voz quebrada, pero firme. Ahora estamos en casa, todos nosotros. Las cuatro figuras estaban juntas, padre e hijas, unidas no por la perfección, sino por la presencia. Cuando el sol atravesó las nubes, la cámara de la vida pareció retroceder. Cuatro siluetas tomadas de la mano, mentiras temblando al viento, la caja de música quieta jugando. No fue un final, sino un comienzo. Tranquilo, real e inquebrantable. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si Michael y sus hijas te conmovieron, deja que su experiencia nos recuerde a todos el poder del amor y las segundas oportunidades. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para leer más historias inspiradoras todos los días.